Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por estar del otro lado. El gabinete sesionando en vivo en la noche de la República Argentina, 11:29. Bien, Eduardo Feynman, que no para de tirarla adentro, está como el Manu Ginóbili del San Antonio campeón, de Duncan, entre otros. Y lo que fue tirando durante todo el año se fue cumpliendo. Ayer adelantó la declaración de Pérez Corradi y que había nombrado a Ernesto Sanz y hoy pobre Sanz tuvo que estar durante todo el día dando explicaciones al respecto. Adelantó lo de Marcelo Tinelli. Bueno, también ha logrado hoy en Radio El Mundo, donde Eduardo trabaja de 6 a 9 de la noche, una declaración importante del abogado de los empleados de Días del Sur. Una declaración que va a dar que hablar y que Eduardo también trae. Además, trae más sobre lo que ha declarado en las últimas horas Pérez Corradi. Aquí lo tenemos. Esta es la de ayer. Este hombre que ustedes ven, este es el rostro de un goleador implacable. Está en un año, viste, cuando la que toca va adentro. Bien, qué linda noche, qué noche interesante. Sergio Bernstein, está el nuevo canciller Zunino, está Francisco Olivera, Pancho Olivera, un colega que es uno de los tipos que mejor describe la política hoy. Él le va a dar vergüenza lo que digo, pero lo habla muy claro, muy fácil. Margarita, que hoy no viene como Stolbizer, hoy viene como es parte del gabinete. Con el cupo en el gabinete. Muy bien. Pero hoy vas a hablar, hoy sacate la pilcha de Stolbizer, hoy sos, Margarita, venís a hablar de todo acá, sos una más pero de la mesa. Pero ministerio no me has dado aviso. No, Yo empujo, pero ministerio no tengo por ahora. Desarrollo social, por ejemplo. No, gracias. No. Vos sos Margarita de Morón. Y tenemos... Eddie me conoce de esa época, Y tenemos invitado, que para mí también es un gran gusto, a Alejandro Rosichner. Él es pensador, es filósofo, pensador, a mí me gusta decirle pensador. Y es además asesor de Mauricio Macri, asesor del presidente. Uno de los hombres claves de un grupo de asesores que tiene el presidente de la República. Es común que los presidentes tengan asesores. No tan buenos como él, pero sí. Pero es común, es común. Sí, es muy común. Es común. Viniendo de un politólogo de excepción. Cortémosla. No, sí, es común. Bienvenido, Ale. Muchas gracias. Vos, a ver, contame, vos sos asesor de Macri, pero vamos a presentar en sociedad. Y empezamos toda la mesa, muchachos. Lo que quiero es que me quiten la pelota y pregunten y se desarrollen distintas charlas y podamos convenir o estar en desacuerdo en varios temas. Pero contale un poco a la audiencia, todos los argentinos están del otro lado. ¿Vos asesorás a Macri en qué temas, Alejandro? Siempre hay, me parece, que tomar como referencia esto que es básico. Es un trabajo de un equipo grande que lleva muchísimos años. Entonces, es como formar parte de un diálogo, de un intercambio en donde no tenés registro exacto de quién dijo qué cosa y cómo se fue construyendo algo que hemos cocinado entre todos. Entonces, soy parte de ese diálogo. Ese diálogo, por supuesto, forma parte del presidente. Es gracioso que muchos supongan que los asesores ponemos palabras en su boca como si él no tuviera un pensamiento, si no fuera un hombre definido, cuando su carrera prueba que es exactamente lo contrario. Forman parte otras muchas personas del equipo y no hay como una delimitación muy precisa. Cuando llega el momento de definir tareas formales, hay que hacer una adaptación. Pero básicamente podemos hablar de un grupo que está trabajando en común y está bien, pariendo unas ideas sobre Vos la sos visión. el carta abierta del presidente. Vos solo. No diría, no me parece que sea una comparación adecuada. En remera y en patas. Sí. ¿Surgió de esa reunión? No, en remera y en patas es Mauricio puro, mauricismo puro, que le salió así. Pero entonces, ¿los escucha o no los escucha? Sí, nos escucha, pero también puede decir lo que se le ocurre. Pobre hombre, tampoco tiene que estar aplastado por las sugerencias. Escuchame una cosa, todo presidente tiene un intelectual al cual accede o con el cual consulta y pelotea temas, o sea, en la historia siempre ha sido así. A ver, carta abierta, yo no sé si le hablaban al oído o lo aconsejaban a Cristina y a Néstor. Falta para atrás, sale. Por ejemplo, Frondizi lo tenía Frigerio, el abuelo de Rogelio, el actual ministro de Interior. Alfonsín tenía un grupo muy bueno, por ejemplo, con Portantiero, con un gran intelectual, un tipo extraordinario que estuvo mucho tiempo exiliado en México y que lideraba un grupo de gente que alimentaba mucho su discurso. Menem también tuvo intelectuales cercanos. Uno era Jorge Cis, ¿no? Había otros. Ikonikov, por ejemplo, ¿no? Moisés Ikonikov. Es muy común. De la Rúa también tuvo intelectuales muy importantes durante toda su carrera. Uno fue Natalia Botana. No durante la presidencia, pero sí cuando era senador. Entonces, es muy común que se busque gente que te dé ideas, que te dé frescura, que te dé muchas veces capacidad de ver cosas que no ves
por la dinámica terrible de la gestión que día a día te consume. Y yo diría también que traduzcan a un lenguaje digerible y políticamente correcto, incluso algunas medidas que son antipáticas para la sociedad. A ver eso, Eddie. Perdón, Margarita, yo estoy... Claro, o sea, yo creo que el intelectual junto al poder, Gramsci hablaba, admirado por Rosichner, mencionado antes de arrancar. Por Cristina, en realidad. Hablaba de intelectuales orgánicos, o sea, el intelectual comprometido con la gestión pública, no el intelectual alejado de mirando desde afuera, desde la tribuna, analizando desde la tribuna. La experiencia de los intelectuales que mencionaba Sergio en el arranque tuvieron ese papel, nutrir a los presidentes de una traducción, de un lenguaje que tenga un origen elevado, pero que tenga una traducción digerible para la sociedad y que incluso acompañe medidas que en la Argentina siempre son conflictivas, en cualquier país, pero medidas de ajustes, antipáticas o llamadas antipopulares o lo que fuera, tratar de encontrarle la vuelta, encontrarle el porqué de la necesidad de que una mala medida genere un buen camino. ¿Qué decías, Margarita o Francisco? No, que es, imprescindible en realidad la interacción entre el intelectual y el político, ¿no? Y yo creo que en los últimos años no hubo tanto en la escucha de los últimos presidentes intelectuales que realmente le hicieran un poco el oído. Me da la impresión que Carta Abierta funcionaba más como un apéndice por afuera que no ahí dándole consejos. Yo creo que es una relación imprescindible para que el político pueda no solamente adaptar su propio discurso, sino contextualizar sus decisiones también. El poder interpretar una realidad de una manera distinta. Ahora, el riesgo a veces es que la intelectualidad lo saque del cable a tierra que el político es el que tiene que poner. Ahora, Alejandro, como estás entrando a esta mesa y nos gusta que tenerte, pues vamos te voy a pedir que nos hagas... que discutamos algunas cosas, tira alguna idea como para que la podamos degustar entre todos. Yo hoy leí, por ejemplo, que no llega a ser libro, pero una de tus publicaciones, que es Querido Mauricio. Vos le hablás o le escribís, eso creo que fue una publicación en internet, le hablás a Macri. Y yo saqué varias ideas de ahí y la quiero hablar. Por ejemplo, hay una frase donde vos decís: hay que desactivar la estúpida veneración del pensamiento crítico. Yo vengo de 10 años en donde me decían que el único y el verdadero pensamiento que había que tener era el pensamiento crítico. Te leo, vos estás cerca, sos asesor de Macri, y necesito entender y que lo charlemos. ¿Qué es para vos desactivar la veneración del pensamiento crítico? Creo que hay una errada caracterización de la inteligencia cuando se dice que lo que corresponde como desarrollo de un pensamiento es tener una mirada crítica respecto de la realidad. Como si la matriz básica tuviera que ser la sospecha respecto de las cosas que suceden en el mundo. La mirada atenta a desactivar las trampas. Yo creo en otro tipo de intelectual. Hay un intelectual crítico, ese intelectual, digamos, convencional o progresista, entre comillas. Yo creo en un modelo intelectual distinto. Dame un ejemplo de pensamiento crítico, por ejemplo. Bueno, Carta Abierta. O digamos, incluso toda la década... ¿Pero Carta Abierta era crítico con los Kirchner? No, era crítico respecto de la sociedad. Digamos, el gobierno de los K fue un gobierno opositor. Siendo gobierno eran opositores, estaban en contra. ¿En contra de qué? Se definía como una minoría. O sea, es lo que me gusta pensar como política de lucha. Identificás un enemigo y ese enemigo te hace adoptar una identidad. Para ellos todos eran enemigos. Entonces, el pensamiento crítico una cultura de la confrontación por la confrontación misma, ¿no? El pensamiento crítico es básicamente eso, la sensación de que hay un enemigo, un mal que predomina y que el pensamiento tiene que desarrollar una inteligencia para advertir y combatir ese mal. Y en los últimos años el kirchnerismo veía enemigos en todas partes. Sí. El campo, Mañeto... Es una política basada en la lucha que necesita enemigos constantemente. Pero hay otra política, es una política de desarrollo, que es creo la que estamos implementando hoy, en donde el intelectual puede acceder a otro tipo de roles. Un pensamiento que tenga más que ver con el conocimiento, que tenga más que ver con la creatividad y la innovación. Es decir, un pensamiento que no esté en contra de la realidad, que entienda que la civilización es un fenómeno que ha salido bastante bien y que toda mejora tiene que ver con ese aprecio por lo que se ha conseguido y no con la posición insatisfecha de estar siempre denigrándolo todo. Y otra cosa que también les pregunto y lo quiero batir, y ahora nos metemos con muchas cosas que han pasado en Argentina hoy. Otra de las cosas que aparecen en esto, que es esta carta o en este mensaje que le mandás o le das a Macri antes que sea presidente, hablabas de que las juventudes en el último tiempo, vamos a poner la cámpora, creía más en lo simbólico que en lo real. O sea,
que rechazaban totalmente el mundo dado y que les encantaba vivir en un simbolismo. Sí. A ver, explícame eso. Yo creo que no es propio solamente de las juventudes. Creo que es lo que explicamos cuando decimos que el progresismo es un tema que sucede en el nivel del discurso. El progresismo es un fenómeno discursivo, tiene que ver con lo que decís, no con lo que haces. El progresismo es un fenómeno discursivo. Claro, si vos decís las cosas correctas y decís que sos popular, que te importan los pobres, etcétera, después podés hacer desastres, porque como ya dijiste que estabas a favor de los derechos humanos y de las buenas causas, estás exculpado, porque en el nivel de discurso pagaste el peaje necesario. Muy interesante eso. Me acuerdo una vez haber presenciado una discusión en la tele entre Lombardi y Horacio González. Horacio González dijo, ustedes están vaciando el discurso político. Y a mí me molestó. Y después entendí que estaba diciendo algo positivo. Estamos vaciando el discurso político porque no nos interesan los fenómenos de discurso, nos interesan los fenómenos de realidad. Nosotros queremos transformar el país, estamos, digamos, ayudando a consolidar un proceso de crecimiento. ¿Y Macri es progresista? Ahí tenemos dos opciones, entre entregar la palabra progresismo al progresismo, que se autodenomina progresista, que creo que es lo que corresponde, y ponerle comillas y decir en realidad se trata de un movimiento retrógrado, conservador y reaccionario, o bien decir no le regalemos la palabra progresismo, el verdadero progresismo es esto. Para no ensuciar los términos, yo creo que hay que aceptar que eso es el progresismo, ese movimiento impotente de lucha, crítico, que no logra nunca transformar realidades. Ahora, la realidad no puede volverse en determinado momento insoportable, porque llegará el momento en que hoy el jefe de gabinete diga hasta que la justicia no resuelva el tema de las tarifas, no se pagan las tarifas. O sea, bueno, la demanda social, la reacción social se transforma en demanda judicial y la demanda judicial arrincona una medida del gobierno que fue una de las sustanciales de este tiempo. Hay otra cuestión también. O sea, es una realidad insoportable. Yo pienso exactamente lo contrario, ¿no? Yo creo justamente que el progresismo no es discurso, el progresismo es gestión. Y el problema es que cuando vos haces gestión sin ideas, las ideas del progresismo son... Lo que pasa es que los Kirchner se decían progresistas. Por eso, y voy a eso y ahí está la diferencia. El progresismo es gestión y no es discurso, no es piripipi. Ahora, la gestión tiene que tener ideas. La búsqueda de la igualdad es el objetivo del progresismo. Y cuando la gestión no tiene ideas, los que manejan la gestión son los negocios. Perdón, los kirchneristas y ese es el gran problema. El kirchnerismo lo que mostró fue la hipocresía de un discurso. Bastardearon el discurso progresista porque hacían exactamente lo contrario. No es progresista robar. Bueno, escuchame una cosa, no los podías correr por izquierda los Kirchner. Bueno, a mí nunca me gustó hacer ese tipo de concesiones, la verdad. Cuando vos mirás los 12 millones de pobres, ¿quién le cree el discurso progresista? Si hubo una cosa hipócrita y mentirosa, fue el progresismo de los Kirchner. 12 millones de pobres. Jamás hicieron una reforma al sistema impositivo para que paguen más lo que más tienen. Ahora, los grandes capitales financieros, hasta la mitad de la década ganada, la amplia mayoría de la dirigencia política, social, empresarial, de lo que fuera, era kirchnerista. O sea, Cristina gana elecciones con el 54% de los votos, 55% de los votos. Una eficacia comunicacional extraordinaria. Y porque se había muerto Néstor. Claro, yo digo hasta el momento ese, cuando ellos construyen el dolor mito de Néstor. Yo no creo solo en esas cosas porque la gente vota por cómo le va económicamente parte de la estrategia, también. No, mira, Menem fue reelecto porque se murió su hijo. Y Cristina fue reelecta porque se murió su marido. Yo no creo que De la Rúa haya adoptado la convertibilidad, con lo cual ganó las elecciones. Y déjame decir lo siguiente. Adoptando la convertibilidad. Déjame decir lo siguiente. Era porque era popular. Yo no creo sinceramente que Cristina y el cristinismo o el kirchnerismo hayan sido progresistas. Claro. Ellos se llamaban nacionales y populares. Y yo creo que ellos amaban tanto a los pobres que los multiplicaron. Pero bueno, es una postura personal, ¿no? Me meto con el tema de hoy, pero decime vos, cerrá, Sergio, esto. Siguiendo la idea de Margarita, si vos mirás algunas experiencias de la izquierda democrática europea entre 1960 y mediados de los 80, efectivamente es una izquierda que logró mejorar los estándares de igualdad, mejorar la educación, construir lo que se llamó el estado de bienestar. Muchos creen que eso es fiscalmente no sustentable, que genera mucho gasto, que la demografía no te ayuda porque hay muy pocos trabajadores activos financiando los pasivos, pero es cierto que esa experiencia fue exitosísima y es todavía lo que te explica hoy que países como Dinamarca, Finlandia, Noruega o Suecia sean de los países más
desarrollados del mundo, ¿no? Déjame que diga una cosa, y Ale, me meto con Pérez Corradi, me que parece claro, que sí, dale, y Tinelli seguir también, a esta que no altura da, del partido dividiendo el país y la discusión política, ideológica y filosófica en kirchnerismo y antikirchnerismo me parece que recontra atrasa, saca la pelota de la cancha de la realidad, va en contra de la historia, no ver lo que nos pasó fuera de lo que sucedió en el final de un proceso que terminó con 2001 y 2002, donde voló todo absolutamente por el aire y donde emergieron dos dirigencias políticas a la vez y que se fueron desarrollando en ese momento, que fueron kirchnerismo y macrismo, como hijos del mismo proceso político. Uno en el poder ganando con el 22,4% de los votos y otro escalando de a poquito desde la ciudad de Buenos Aires hasta convertirse en el otro polo. Ayudados e interactuados entre los dos, fomentándose en una discusión que cuando engrandecía uno se empequeñecía el otro y así fueron llegando. Yo creo que el tema de progresismo, no progresismo, kirchnerismo, antikirchnerismo, o sea, veamos los procesos y después veamos cómo actúan las personas en los procesos. Porque si no, no vamos a entender, o sea, el pueblo argentino va a estar siempre condenado a ser estúpido cuando tiene procesos políticos que apoya. Y yo creo que la estupidez no es lo que domina los procesos políticos socialmente, sino que dominan algunos resultados y después la apropiación de esos resultados por parte de quienes se adueñan de la idea como si la idea soy yo, el Estado soy yo. Y convierto esto en una pelea de poder eterna. Eso era Cristina, el Estado soy yo. Eduardo?